Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos cumpliendo un año de gobierno de Guillermo Lasso. Las calificaciones que va sacando en diversas evaluaciones hechas desde los más distintos ámbitos dan cuenta de pocas fortalezas y muchas debilidades del gobierno. Quisiéramos conocer su visión, abogado Alarcón, iniciando por este tema coyuntural que se ha dado, que no deja de ser un recordatorio a la memoria colectiva de lo que fue el anterior o los anteriores gobiernos y que ha surgido nuevamente por un aporte del periodismo de investigación. Me refiero al video divulgado y a la investigación realizada por Código Vidrio. Buenas noches, Gustavo. Un saludo para ti y la audiencia de Antena 1. Efectivamente, en los últimos días, gracias al trabajo del periodismo de investigación, hemos sido testigos a través de video de la forma en la que se manejaban los gobiernos pasados en temas tan preocupantes como los del manejo de los hidrocarburos o cuestiones tan complejas como las de ciertas provincias de frontera que, como sabemos, viven una situación crítica a propósito de la presencia de grupos irregulares. Estos videos han dejado en claro actuaciones del pasado, por supuesto, pero que toman mucha forma a propósito de la discusión de una apelación a un habeas corpus que, como todos recordamos, semanas atrás se dio al ex vicepresidente Jorge Glass, quien hoy goza de libertad pese a tener sentencias condenatorias en materia de corrupción. Se sospechaba y aún se sospecha desde varios sectores que el gobierno nacional ha tenido que ver en este acuerdo y pues ahora habrá que ver si la lucha contra la corrupción de la que tanto nos habló Guillermo Lasso como candidato y que pues en este caso en particular demanda acciones urgentes por parte no solo del Ejecutivo sino del resto de las instituciones, toma forma para no estar una vez más frente a un caso de impunidad frente al manejo de los recursos que desde hace mucho tiempo y desde siempre nos pertenecen a los ecuatorianos. Hablando del balance de Guillermo Lasso, quedan muchos, quizá demasiados temas por hacer. ¿Cuáles serían las principales expectativas ciudadanas que debería abordarlos con mucha prisa ya Guillermo Lasso? El plan de gobierno fue claro, Gustavo y amigos. El de la primera vuelta se fortaleció en la segunda con elementos que aportamos desde distintos sectores de la sociedad civil. Temas de género, temas de manejo económico, temas de seguridad, temas de integridad y lucha contra la corrupción se incorporaron en la segunda vuelta, cuando ya Guillermo Lasso incluso tenía plena conciencia que no habría gobernabilidad a propósito de la poca presencia de su movimiento al interior de la Asamblea Nacional. Sabía que contaba con 12 legisladores, número insuficiente incluso para tener una bancada propia. Ese plan de gobierno reformulado que se le presentó al país dependía en buena medida del presidente y de sus decisiones a través de decretos ejecutivos. Se nos dijo que en 100 minutos se encaminaría a Ecuador a una transformación y a un cambio que mejore las condiciones en las que los gobiernos anteriores nos estaban dejando. Un año después, se dice que el tiempo es insuficiente. El gran paso que hay que dar para estos 3 años de gobierno que quedan es poner en marcha aquello que se dijo que ya estaba ahí, que ya se sabía en qué consistía. El qué hacer y el cómo hacerlo tiene que llevarse a la práctica. Necesitamos soluciones en el tema de la inseguridad, en el tema económico y el de la generación de empleo y, por supuesto, en el de la lucha contra la corrupción. No nos olvidemos que buena parte de los recursos que nos pertenecen y que debería regresar a nosotros después de haber pagado impuestos a través de la provisión de servicios públicos se está quedando en las manos y en los bolsillos de unos pocos. Ojalá se pueda enderezar por el bien del país después de tener claro políticas, planes y programas que nos beneficien a todos. En el tema de corrupción, ¿cuánta fe se puede tener en cuanto a lo que esté haciendo y haga en el futuro próximo Luis Verde Soto y su secretaría? Es difícil obtener resultados distintos si se sigue haciendo lo mismo. Las iniciativas de una Secretaría Anticorrupción adscrita a la Presidencia de la República las vimos ya en acción tanto en el gobierno de Rafael Correa como de Lenín Moreno.
Los resultados, más allá de ser nulos, fueron negativos. Recordemos la forma en la que dicha secretaría en el último gobierno, en el de Moreno, se cerró, con denuncias de injerencia en otras funciones del Estado y de afectación a etapas procesales por parte de la Fiscalía, de la Corte Nacional de Justicia, de la Contraloría. Es gravísimo. Acá ya no se trata de la persona, pues con seguridad el señor Verde Soto goza de credenciales académicas y de experiencias suficientes para llevar a cabo esta labor. Se trata de ir por un camino distinto, parte de fortalecer las instituciones que ya existen para que puedan hacer su trabajo, para que no deban mendigar presupuesto al Ejecutivo para poder contratar un fiscal más o para poder destinar más equipo a la vigilancia del buen uso de los recursos públicos. Eso es inaceptable. La justicia necesita Lógicamente, recursos. hoy estamos viendo ese tema también como para fortalecer ese punto de vista de que muy poco se puede hacer con una Secretaría Anticorrupción revisando al propio gobierno, el gato cuidando la despensa. En estos días ha trascendido este video aparentemente captado por él mismo, pero no precisamente por un tema de transparencia, sino de protección o de autoprotección. José Luis Cortázar fue uno de los primeros secretarios anticorrupción en el gobierno de Correa. Efectivamente, y ahora en sus redes sociales, como tú bien lo has indicado, Gustavo, trata de presentar excusas a los ecuatorianos, a decir que simplemente se grababa el video para blindaje de que vean que todo se manejaba bien, que incluso lo que hemos conocido a través del portal Código Vidrio y del periodista Arturo Torres está mutilado. Entonces, ¿por qué no entregar, señor Cortázar, el video sin mutilaciones a todos los medios de comunicación? Para que podamos difundirlo íntegro, para que podamos analizarlo en su totalidad. Ya basta de vernos la cara de estúpidos a los ecuatorianos frente a actos corruptos que se han repetido durante todo este tiempo. La política metiendo la mano en el gobierno, utilizándose recursos públicos en beneficio de organizaciones políticas, utilizándose recursos públicos en beneficio personal. Basta de normalizar la corrupción, independientemente de lo que quiera o no hacer este gobierno. Hay actos sencillos, Gustavo y amigos, que se pueden llevar a cabo con buen resultado. Uno de ellos, perseguir este tipo de actos de corrupción. Le corresponde a la Fiscalía, le corresponde a la Justicia, pero también al Ejecutivo, para impedir que queden en la impunidad, porque parte de normalizar la corrupción y ese impacto muy negativo que ha tenido en nuestro país radica precisamente en la impunidad, en la no sanción, en el hecho de que aquellos que han robado dinero, por ejemplo, salen al poco tiempo a disfrutar del producto de lo mal habido que no puede ser recuperado por parte de la Procuraduría y de otras instituciones que nos decían que necesitaban una ley y que ya con la ley en la mano simplemente no hacen algo en beneficio de todos. Y hablando justamente de la opacidad, un llamado de atención ha tenido el gobierno, el Estado ecuatoriano, por la opacidad en las cifras en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto ha trascendido incluso en aquellas negociaciones y evaluaciones que se hacen con el Fondo Monetario Internacional. De entre tantas aristas, tantos temas que evaluar en el gobierno de Lazo, ¿no se va convirtiendo en uno de los temas críticos el manejo del IES? Por supuesto, porque se ha manejado una institución que no le pertenece a ningún gobierno, como la caja chica, como simplemente la caja que uno abre y mete mano cuando necesita recursos de urgencia, afectando a quienes, a los afiliados, afectando a los ciudadanos a los que sí les corresponde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues les pertenece. Hay que transparentar cifras, y no solo en el caso de la seguridad social, sino de todo. El gobierno ha dado buenos pasos. Por ejemplo, recordarán que hace algunos meses se transparentó la deuda externa, interna. Las cifras están a disposición de todos. Sabemos que se violó la normativa interna, pues el endeudamiento bordea el 70% del Producto Interno Bruto, cuando la ley dice que no debería ser de más del 40%. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, mientras más y mejor información y datos estén a disposición de todos y del periodismo, podremos activarnos de mejor manera en acciones de control social. Pero en este caso, lo que necesitamos es que se actúe con responsabilidad, porque entregar información incluso no basta. Lo que hay que hacer es detener las prácticas corruptas, detener las prácticas indebidas en algo que no le pertenece sino a los ecuatorianos. Ojalá esto se corrija más allá de comentarios o intervenciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y sea producto
de una voluntad política real de enderezar las cosas por el bien de todos. Hablando justamente de evaluaciones, más allá de Guillermo Lasso y de dos funcionarios que han tenido una acción directa y positiva ya comentada, el ministro de Economía, al poner en orden la casa, la ministra de Salud con el exitoso proceso de vacunación, más allá de otros problemas que persisten, ¿cómo se ha comportado el equipo o los equipos sucesivos de Lasso, incluyendo en esto al vicepresidente de la República? ¿Hay algún otro ministro que haya hecho algo positivo como para resaltar? Si han hecho algo positivo, ha fallado la comunicación. Pero si de lo que se comunica debemos sacar conclusiones, es evidente que el único triunfo que el gobierno nacional puede mostrar, y lo sigue mostrando, es el de la vacunación. ¿Qué se ha hecho en otros ministerios clave? ¿Qué se ha hecho por parte de otras instituciones que sabían que se tenía que actuar de manera urgente para impedir consecuencias negativas en perjuicio de los ecuatorianos? Se desconoce. En materia económica se nos presentan cifras que con dificultad pueden ser corroboradas o verificadas. Con dificultad hemos visto además salidas a una crisis de seguridad como la que afronta ya no una provincia o tres en específico, sino el país entero. ¿Cómo puede ser posible que tengamos ahora hasta coches bomba en provincias de la costa, que tengamos sicariato en todas las provincias del país, sin que el gobierno pueda dar una respuesta siquiera o pronunciamientos claros al respecto? Es fácil echarle la culpa a un enemigo, no importa si es político, no importa si es transnacional. Estamos cansados de diagnósticos, Gustavo. Los diagnósticos sobran. Lo que demandamos son soluciones. Y si las hay, insisto, y no han sido comunicadas, pues que el gobierno mejore la comunicación para decirnos a los ecuatorianos lo que están haciendo. Caso contrario, lo que nos queda a los que estamos de este lado es la sensación de que simplemente se quiso alcanzar el poder por alcanzarlo y que ahora con él ni siquiera saben qué hacer. Y el vicepresidente, de forma natural, tiene siempre una posición más pasiva, pero tiene también un papel que cumplir. ¿Cómo lo está haciendo? De acuerdo con la Constitución, al vicepresidente le toca jugar en la cancha que el presidente le disponga. Tan pronto inició el mandato, Guillermo Lasso le dijo a Alfredo Borrero que se haga cargo de los temas de salud. Y pues en buena hora que la salud haya funcionado en trabajo en equipo con ese ministerio, con esa cartera de Estado. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué más? Hay una sensación en muchos sectores y desde muchos actores de que al vicepresidente de la República lo han bancado, que ahora le utilizan como figura decorativa para los actos de posesión de nuevos ministros, que ni siquiera en un evento tan importante como el del anuncio del retiro de la mascarilla estuvo presente el vicepresidente de la República. Funciones claras deberían estar en sus manos para que pueda actuar. Los ecuatorianos votamos por un binomio, no por un presidente. Y hemos visto que pues la vicepresidencia de la República cuenta con profesionales y expertos de alto nivel dispuestos a arrimar el hombro en temas clave para todos. Ojalá eso se concrete y no hayan dado paso a una suerte de conspiración permanente como la que se nos decía en gobiernos anteriores, activando a un vicepresidente que ante el no tener que hacer, empieza a ver cómo ocupar la presidencia de la República. En un vistazo rápido, pues tampoco merece mucho tiempo. ¿Cómo ha estado la Asamblea? Una Asamblea Nacional que con sus actos ha demostrado que se puede estar peor respecto de periodos anteriores, que se puede ir más abajo, perder más credibilidad y confianza. Una asamblea que más allá de las cifras no ha estado a la altura del momento para responder a las necesidades de los ecuatorianos, que ha utilizado los juicios políticos como herramienta de chantaje u hostigamiento a autoridades de instituciones que tratan de hacer su trabajo dentro de la función de transparencia y control social. Una asamblea que no ha estado libre de corrupción, que incluso a los pocos meses de funcionamiento terminó bancando a su primera vicepresidenta y generando el caos que ya estamos viendo en este momento. En definitiva, una asamblea que no nos representa, un llamado de atención a las organizaciones políticas para escoger bien a sus candidatos y un llamado de atención a nosotros, pues muchos de los que hoy calientan el asiento en la curul vendrán a mostrarnos su mejor sonrisa en pocas semanas para ver si logran un puestito en un gobierno local, como prefectos, como alcaldes o como concejales.
ahí tenemos que estar reclamando cuentas y diciendo las cosas como son. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, a la orden y un abrazo a la distancia. El abogado Mauricio Alarcón es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.